Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Como ya sabes, soy tu amigo Carlos Prayet y estoy aquí para platicar en esta oportunidad sobre un tema de mucha utilidad para la eficacia de tu redacción periodística o tu redacción como community manager, como responsable de área de prensa, como responsable de difusión cultural, en fin. ¿Por qué? Bueno, porque como puedes ver en la pantalla que acompaña, hablamos de la entrada de la noticia, entendiendo la noticia como un hecho de interés, entendiendo la noticia como un factor relevante, como un factor que urge la comunicación puntual al público, de manera que reciba la información que necesita y que depende, por supuesto, de la claridad, la certeza con que tú le haces llegar la información. Reitero, tú puedes enfocarte en esto como el ejercicio directo en una redacción periodística, pero, por ejemplo, el storytelling es una técnica muy cotidiana ya en el manejo de redes sociales. Y pues utilizar estos recursos, estas herramientas periodísticas en una red social, en una nota, en un reportaje, etcétera, te va a dar mayores ventajas, mayores recursos, mayores habilidades. Dicho lo cual, vamos a empezar con lo más relevante de todo este contenido que tengo preparado para ti. En primer lugar, vamos a enfocarnos en lo que es el contenido y la entrada de cita directa. La cita directa, ¿sí? ¿Qué le caracteriza? Bueno, como puedes ver, dice, es cuando se pone atención en declaraciones significativas. Es decir, el reportero en muchas ocasiones se encuentra con eventos informativos de alto valor por lo que dice un personaje noticia. Un personaje noticia es aquel que es muy connotado, que llama la atención hablando, que llama la atención incluso callando. Vamos a poner un ejemplo muy cotidiano, un personaje del espectáculo como Luis Miguel. Luis Miguel llama la atención por lo que dice, por lo que le interpretan de lo que dice, cuando calla, etc. Un personaje de este nivel es posible que cuando da una declaración se pueda entrar de manera directa citando lo que él ha dicho. Por eso la cita es una frase literal del personaje, el personaje noticia. Como puedes ver en el ejemplo que te comparto, jamás perdonaremos esta afrenta a los valores que defendemos como gobierno y como mexicanos. Es una frase muy contundente, está llena de adjetivos, tiene un adverbio muy poderoso llamado jamás. O sea, no vamos a perdonar. Lo que se hizo contra uno se hizo contra todos. Entonces, para no caer en la interpretación, el periodista cita esas palabras que son claras y contundentes. Claro, posteriormente viene el afirmó Saturnino Castillo. Y hay que decir quién es él, presidente del Frente Nacional Obrero Popular, en la apertura del Congreso de Obreros Independientes. O sea, ya vienen el resto de las ventanas. Lo que se le da prioridad, ¿sí?, es el tipo de frase grandilocuente, contundente, severa, de alto valor informativo. Claro, como siempre te lo digo en este curso, y cada vez que trabajemos con periodismo, ¿cómo saber si una declaración es más contundente que otra? La experiencia te lo va a ir señalando. Es ese olfato que con la práctica se puede ir logrando de una manera más natural, más evidente. Ok, vamos a avanzar y tenemos ahora la cita indirecta. Aquí, ¿qué se necesita? Se necesita primero la valoración del reportero, ¿sí?, en que sabe que hay una declaración que es importante, pero no amerita el que se ponga literal. Puede ser interpretada, tiene que ser parafraseada. Claro, de todas maneras, al margen de lo que ves en la presentación, yo te complemento. Tienes que considerar, si en esta cita indirecta, que tú vas a ponderar y vas a parafrasear la frase, valga la expresión.
Es decir, vas a ponderar para decir, ¿va literal o la parafraseo? Y si la voy a parafrasear, no le debo cambiar el sentido. Yo, recuerda lo que hemos dicho, tú no eres ni la noticia ni el protagonista. Tú eres nada más el hilo conductor entre la toma de corriente y la lámpara para que la sociedad brille con conocimiento. Tú eres el mensajero, no eres la noticia. Fíjate, o vamos a ver en el mismo contexto del ejemplo, suponiendo que aquí el evento no fue tan incendiario, tan relevante. Saturnino Castillo, que afirmó, o sea, sí lo dijo, no literal, que el movimiento obrero goza de energía y calidad humana para ser la base del crecimiento de México de cara a los retos del siguiente sexenio. Ahora, cuando se utiliza una cita indirecta, es muy cotidiano que el segundo párrafo ya tenga una cita que va a avalar lo que dijo, parafraseado, el párrafo inicial, que continúa. El líder del Frente Nacional Obrero aseguró que, y ahí viene ya la cita, como puedes ver las comillas, México tiene un movimiento obrero con mucha energía y deseo de ayuda. Si te das cuenta, ya no se habla, claro, es un ejemplo, ya no se habla aquí de la afrenta, de lo doloroso, de estamos dolidos o estamos en el encono. No, aquí simplemente es una frase, una declaración más política, menos candente. Entonces tú como reportero, como reportera aquí dices, vamos a parafrasear el hecho. Hay que tener cuidado con esta entrada, insisto, en que parafrasear no es poner lo que tú piensas, sino sacar la esencia de lo que dijo el personaje noticia. ¿De acuerdo? Bueno, eso fue la cita indirecta. Vámonos a lo que son los datos simples. Los datos simples. Aquí ya no es tanto el qué se dijo, sino qué pasó. Obviamente el qué se dijo vincula directamente al quién. A veces puede ser que hable una autoridad, una institución, una escuela, un gobierno, un vocero, que no sea precisamente un personaje noticia, aunque por supuesto instituciones como por ejemplo la UNAM es una fuente de información constante, pero no hay necesariamente una persona que asuma la información, sino que es la institución la que da la información. Secretaría de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Presidencia de la República, ¿sí? Aunque hable un personaje como tal, puede ser la postura institucional. Eso es ahí cuando se utilizan los datos simples y es centrarnos en el hecho que tiene, digamos, el protagonismo de lo que se está cubriendo. Y que, te voy a ser franco, es la entrada normalmente más cotidiana, más empleada, porque te centras en el qué pasó. Este tipo de datos de simples es simplemente poner al hecho como el protagonista. Observa qué dice el ejemplo. La Cámara Nacional del Plástico, toda la Cámara, ¿qué hizo? Informó que en 2024 se tiene proyectada la exportación de tal cantidad de toneladas de plástico de tal especificación. ¿A dónde? A Estados Unidos. Y viene una interpretación de lo que seguramente en el boletín de la Cámara Nacional de Plástico se dijo. En lo que refleja la confianza, la vitalidad del mercado. Es una nota esta muy cómoda, muy de boletín, no lo discuto. Lo que me interesa es que tú vayas percibiendo que los datos simples es que voy a rescatar qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió y que la gente tiene que saber que la Cámara va a exportar tal cantidad de plástico a Estados Unidos. Simple. Es la entrada que te va a evitar muchísimos conflictos porque hay un hecho relevante. Claro, otra vez, el oficio es el que te debe de marcar que tú estás para informar hechos, porque a lo mejor aquí hay una declaración de planes futuros, de cómo la Cámara logró contactos con los mercados americanos y japoneses y chinos y que hay planes, proyectos, cosas a hacer al futuro, no son hechos. Acuérdate, los datos simples son hechos. El periodismo depende de hechos. Ok, esos fueron los datos simples. ¿Por qué lo vemos tan rápido? Porque viene ahorita un ejemplo un poquito más elaborado que no es tampoco para tenerle miedo, simplemente saber que tenemos lo que son los datos múltiples. Los datos múltiples normalmente se manejan en dos vertientes.
por semejanzas o por contraste, o sea, por temas similares o por temas que son opuestos. Como puedes ver, que te estoy comentando, la esencia tiene la misma estructura de hechos simples. El único detalle es que ya no es un hecho simple, sino que son dos, o tres, o cuatro. A veces puede ser que el hecho sea tan relevante como por ejemplo un hecho que pues yo recuerdo el más trascendente que a vista histórica está por los ataques del 11 de septiembre. O por ejemplo, puede ser ahora que pues tristemente se volvió a desencadenar la violencia en Palestina y Israel, etcétera. Puede ser que una entrada tenga 4 declaraciones de 4 personajes importantes en la zona, porque todos es parte de la lectura de hechos en sistema que se hace. Por eso se emplea cuando la noticia tiene varios enfoques, ¿sí? Que se complementan y no es tan sencillo quitar a uno del otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos ejemplos muy sencillos, pero que bueno, que nos vayan ilustrando de qué se trata esto. El primero, por similitud, sigamos con la Cámara del Plástico. La Cámara Nacional del Plástico informó que en 2024 se iba a proyectar la exportación de tal cantidad de toneladas, de tal característica a Estados Unidos. Se pone un punto y coma, que no es cotidiano en periodismo, pero en esta entrada sí, porque vas a poner el hecho que acompaña, que en este caso es por su parte, los importadores norteamericanos externaron que pedirán al Congreso el aumento del cupo de importación, un detalle técnico que se explicará en la nota, aprovechando las posibilidades que otorga el TMEC. ¿La Cámara del Comercio está feliz? Los importadores están felices. Los que importan, pues se benefician de lo que exportamos nosotros. Es la lógica. Por eso aquí los dos detalles en paralelo se mezclan en la misma nota. Por eso la entrada es un poco más extensa. No quiere decir que esté mal. Es muy probable que dada la percepción del reportero, diga, vale la pena que los dos elementos se complementen porque hay una buena perspectiva y se puede abordar sin caer en grandes detalles. Grandes detalles quiere decir que la redacción sea compleja. De manera simple se entiende que se exportó y que derivado de esa misma situación, los americanos van a decir, vamos a ver que haya más todavía. Una situación venturosa para el exportador mexicano de plástico. Pero ¿qué puede pasar cuando hay hechos contrastantes? Pues técnicamente hablando lo mismo, pero marcando la diferencia. Fíjate, la Cámara Nacional del Plástico informó que en 2024, misma entrada, para que veas que es el mismo hecho, solo depende de la perspectiva. Se tiene proyectada la exportación de tal cantidad de toneladas, de tal tipo de características a Estados Unidos, lo que refleja la confianza, perfecto, todo bien. Por su parte, ya ese por su parte es como un pero, un rechazo, una oposición, una adversativa. Los importadores norteamericanos externaron su molestia al considerar que las acciones de comercio de plástico, otra vez da la referencia para que no haya dudas, violan los acuerdos establecidos en el Tratado de Libre Comercio, por lo que avisarán y que levantarán quejas. El punto de vista es opuesto. El mismo hecho que aquí es celebrado, allá es criticado y por lo tanto la entrada múltiple en el contraste ya te da un panorama y el lector termina comprendiendo cómo se da este panorama de hipotética confrontación o por lo menos de momento de una contraposición al mismo tema. No es muy complejo, solamente que implica saber qué es lo que vas a informar, las herramientas adecuadas y tener un estilo de redacción sencillo. No hay más. Vamos a avanzar y aquí viene una que es bien interesante y que vale la pena que la vayas trabajando y le vayas profundizando porque aquí ya es cuando el oficio y la experiencia va a priorizarse. Estamos hablando de entrada de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que exige que el periodista sepa valorar, que el periodista sepa ponderar, reconocer la información que se da para que entonces ayude al lector a ver o a comprender la trascendencia del hecho. Fíjate lo que aquí estamos hablando. Por primera vez, en la legislatura local se dio el nombramiento del primer diputado no binario.
Cuando se menciona que es la primera vez es porque tú debiste comprobar, no solamente en el evento, sino pues con tus fuentes o te lo hicieron saber y tú lo vas a confirmar. No porque te lo digan va a ser cierto. Tienes que trabajar las fuentes y ir a ver, me está diciendo que es el primer diputado, vamos a checar registros, bancos de actualizaciones, etcétera. Como es el primero, aquí ya viene tu interpretación, lo que representa un hecho significativo en el nuevo marco de la vía democrática incluyente del Estado de la Nación. Puedes decir eso porque ineludiblemente es la primera vez que pasa que hay un diputado con estas características. Eso es ahí donde tú ya vas a interpretar el hecho, pero a partir de lo que está ocurriendo, no de tu juicio, sino porque el hecho por sí mismo es ineludible. Por ejemplo, pensemos en ámbitos deportivos. Si un equipo gana a otro 7-1 en fútbol o en fútbol americano, los apalean 50-0, la palabra apalear, apabullar, destrozar, se puede prestar en el ambiente de cada actividad, ¿sí? Por eso tú en la fuente que cubres, al margen de que pueda ser cualquiera, donde además te especialices, debes saber reconocer lo que significan los hechos, qué representa, ¿sí? Eso lo tienes que ir calculando y la mejor manera de que lo vayas haciendo es estar en contacto con los medios de comunicación, con la información para que no haya pues problemas en la interpretación de los hechos. No es hacer juicios, es valorar el hecho y sí ponerle una carga interpretativa, pero que no sea un editorial donde tú le digas al público que tiene que entender o que tiene que conocer como tú quieres. ¿De acuerdo? Ok, eso es la entrada de interpretación. Ahora, vamos a movernos a ya la penúltima de la cartelera, llamémoslo así, y es una entrada que no te voy a mentir, es muy rara vez, es más, yo te diría que técnicamente nunca la he visto, pero siempre hay una posibilidad, que es la entrada de numeración. Y la entrada de numeración, bueno, pues es simplemente un listado de temas similares. En este caso, aunque suene un poquito forzado el ejemplo, creo que va a ilustrar. Finalizó el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. Bien, o sea, vamos a ver los resultados. ¿Qué pasó de ese periodo de sesiones extraordinarios? Se ponen los acuerdos. 1, aumento de impuestos de cigarrillos en 23%. Se mantiene sin movimiento el precio de la gasolina y un 5% más en el TUA para que los que viajen tengan que pagar más por tener sus pasiones de conocer mundo. El reportero aquí, la reportera, ha valorado que los 3 acuerdos son los relevantes. Quitar uno complica la comprensión de la nota, pero poner literatura, redacción periodística, complica. Por lo tanto, lo está enlistando. Aunque obviamente sí tiene que poner el 1, el 2 y el 3, es una numeración. Pero para el lector ya queda muy dividido cuál es el tema de los cigarrillos, cuál es el de la gasolina y cuál es el del TUA. Ya están separados y organizados por números. Reitero, no es el más cotidiano, pero es un conocimiento que algún día te puede servir. Porque, por ejemplo, en una redacción no necesariamente periodística, pero sí, por ejemplo, en un texto para un blog, en tus cuentas sociales, para tu cliente, sí vas a tener que poner un recuento de los beneficios de la ingesta de la alcachofa o de, no sé, el consumo de tal producto. Entonces puedes numerar porque todos los factores son importantes. ¿De acuerdo? Ok, ese fue el caso de la numeración. Ahora, nos vamos a cerrar con lo que es el tema de la entrada de relieve. ¿Qué significa un relieve? Bueno, un relieve es cuando tú pones atención a un detalle, a una particularidad, a un efeméride, algo que sobresale, algo que no está en el promedio general, algo que, vamos a llamarlo de esta manera, tú tienes la capacidad
de reconocer que lo que está viviéndose no es cotidiano, no es común. ¿Sí? Por eso el relieve, observa la nota, dice, la misión espacial a la Luna a cargo de la UNAM Colmena, se estima que llega a la Luna en 2 días. Bien, ahí estás informando qué va a pasar. Aquí ya viene el relieve. Dicha operación es la primera de su naturaleza en México y la segunda en Latinoamérica. Ya estás poniendo la dimensión de México con respecto a la Luna y de México con respecto a Latinoamérica. Lo que, bueno, ya complementaría, abre nuevas áreas de desarrollo tecnológico y de innovación en el continente. ¿De acuerdo? La importancia de reconocer el relieve está en relación a qué tanto estás involucrado con la fuente, y con la fuente tú vas a sacar la información, el detalle, el detallito, lo que nadie vio, lo que a tu juicio hay que resaltar, que no necesariamente va al inicio de la nota, es parte del relieve que se pone, para que entonces, en ese contexto, sepas dimensionar por qué vale la pena esto. Esto funciona constantemente en el deporte, cuando ahora se sacan estadísticas, y perdón que ponga los ejemplos del deporte, pero no solamente me gusta, sino que se emplea muchísimo. Es el primer triunfo de tal equipo en 14 años, ahí está el relieve. Es el cuadrangular número 25 que da en este mes, tercero más alto en la historia. O sea, ahí viene el relieve para que dimensiones lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente eso, imagínatelo, el valor que tiene en redes sociales cuando tú vas a darle al público en el blog, en el hilo de Twitter, en el comentario de TikTok, ese relieve de por qué tu producto es mejor, particular o deseable. ¿Ves? Y cierto, omití uno y por eso este es el penúltimo, pero no te preocupes, ya vamos a acabar. Vamos a la entrada de cápsula. Y esta sí es muy cotidiana y te puedo decir, es muy oportuna. ¿Qué es una entrada de cápsula? Es cuando tú utilizas una frase clara, corta y contundente. Una frase que engloba la esencia espectacular, notoria, notable de un evento, y entonces tú abres con una frase, no lo voy a decir porque me caigo, una frase contundente, hasta cierto punto estridente. Eso es una cápsula, o sea, no es porque sea un comentario corto, como normalmente se llama una cápsula radiofónica, no. En este caso la cápsula, sí, es una frase poderosa. Una frase como para que el público voltee así de primera impresión y diga, ¡ah! Claro, dame más información. ¿Por qué fue contundente? ¿Por qué fue poderosa? ¿Por qué fue como resultó? Tal equipo masacra a tal otro equipo. No dijiste quién, cómo, cuándo, dónde. No, nada más dijiste lo que pasó. Requiere interpretación y esta ponderación de hechos. Observa el ejemplo. México arribará a la luna. El que esté incluso perdido y fuera del contexto. ¿Cómo que va a arribar a la luna? Entonces ya viene tu segundo párrafo. La misión espacial Colmena, a cargo de la UNAM, tiene planeado alunizar en 2 días. Alunizar en la Luna, pues. Dicha operación de la primera de naturaleza en México y la segunda en Latinoamérica. Lo mismo que pusimos. El punto es que tú ya elegiste aquí utilizar una cápsula, una frase fuerte y poderosa para llamar la atención de tu público. Estas, mi estimado asistente público, son las entradas de noticia más cotidianas y que te conviene practicar. No importa que sea en el curso o no, acuérdate, como profesional de la comunicación, estas herramientas las vas a instalar en un blog, en una entrada institucional, en una página web. Son técnicas para llamar la atención a la información, para llamar la atención de la gente, para alertar de lo importante de la noticia. Espero que esta explicación te sirva. Por supuesto, la ventaja del video es que puedes repetir, tomar notas, etc. Te agradezco mucho tu atención. Tu servidor, Carlos Prayet, te envía un cordial saludo, mis mejores deseos y que tengas un maravilloso, maravilloso día. Te mando un gran saludo. Hasta luego.